congresistas y voceros, Juan José Díaz, de Fuerza Popular, y Renan Espinosa, de Perú Posible. A ver, comencemos por señalar exactamente en el caso de Coteva, ¿qué cosa es lo que se ha acordado? ¿Es una acusación o es en realidad un expediente por el cual el Congreso se lo envía al Ministerio Público diciéndole, podrían haber, investiguen ustedes, podrían haber posibilidades de una culpabilidad del expresidente Alejandro Toledo? ¿Esto es así o no? O don Juan José Díaz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. En efecto, lo que ha sucedido es que se ha aprobado por unanimidad un informe de la Comisión de Fiscalización, que tenía facultad de comisión investigadora, sobre la cual, si bien la verdad no es vinculante para el Ministerio Público, es decir, no, nosotros, el Congreso, no, en este caso no acusa, como si, digamos, Toledo no sentencia, a diferencia de si hubiera pasado esto dentro de los 5 años del mandato posterior del presidente, ahí sí nosotros podemos acusar directamente. No hay en este caso esa situación. Sin embargo, como le decía, se sujetan estrictamente a ley. Sí, claro, y es más, se ha pretendido en un informe de minoría que firmó el congresista León, que finalmente por la coyuntura que vive no se atrevió a sustentarlo y retiró su firma, pero el informe de minoría incluso llegaba a decir que los testimonios habían sido obtenidos utilizando violencia, coacción o intimidación, y eso todos los que hemos seguido, creo, el caso a través de los medios de comunicación lo podemos descartar. No se violentaba ni el debido proceso. Esa era la estrategia un poco que querían llevar hacia el Ministerio Público, pero en todo caso los hallazgos, que básicamente los indicios que nosotros hemos encontrado, van, creo yo, a reforzar el trabajo del Ministerio Público seriamente cuestionado. Recordemos que denuncia el Ministerio Público y hace tan mala denuncia que el propio Poder Judicial se lo tiene que devolver al fiscal para que denuncie otra vez. ¿Y eso por qué? Porque termina denunciando solamente a la señora octogenaria Eva Fernenburg y liberando de cualquier tipo de responsabilidad a Alejandro Toledo y básicamente a Elian Carr. Y entre las cosas que nosotros, no quiero hacer un resumen tan largo, pero todos hemos escuchado a Alejandro Toledo decir que el origen de los fondos, y esta es la clave del tema que no ha acreditado Alejandro Toledo, venía primero de una indemnización del Holocausto, del ahorro de toda la vida de Eva Fernenburg, y finalmente él se disculpó en el Congreso ante todos los peruanos, porque dijo, eso lo señaló, pero no tenía la información completa en ese momento. Luego demostramos en el Ministerio Público que no solamente sí tenía la información en ese momento, sino que estuvo en Costa Rica con el notario Ruderman, y este señor incluso señaló que el nombre Coteva se lo dio a Alejandro Toledo. Loré de Mola, que había sido una persona, uno de sus ministros de Estado cercano, no me van a decir que es un adversario político, rechazó ser el apoderado de Alejandro Toledo en este tema, porque Toledo no le dijo cuál es el origen de los fondos, y además dijo en la comisión de la que me libré, la que me salvé, estuvo negociando directamente el precio de la millonaria compra de las oficinas del edificio Omega. Estuvo además visitó la casa de Casorina, se hicieron remodelaciones al gusto del señor Toledo y Elian Carr. Pagó con este dinero de Coteva la hipoteca de la casa de Puntasal, que recordemos, por abogado del propio Toledo no estaba a nombre de Toledo, sino se había mantenido oculto de alguna manera esta transacción. Pagó la hipoteca de su casa en Camacho. Además hay informes de inteligencia. Entonces, básicamente lo que estamos nosotros diciendo es, señores de Fiscalía, con toda esta evidencia, ustedes no van a investigar, investiguen ustedes, pero no le va a ser tan fácil en este caso a la Fiscalía, al Ministerio Público, y nos hemos dirigido ayer directamente a Ramos Heredia a pasar por alto todas estas pruebas que ya, o indicios, o como se le quiera llamar, que ya han sido aprobados por el Pleno. Si el Ministerio Público quiere apartarse, y lo podría hacer legalmente, de todos estos hallazgos, de todos estos indicios, tendrá que fundamentar uno a uno cómo es que libera de responsabilidad. Usa justamente varios adjetivos, pues, o sea, indicios, presunciones, no sé exactamente qué cosa es lo que se tiene. ¿Está suficientemente probado? Sí. Seguramente lo que pasa es que Renan Espinosa después nos va a contestar la pregunta. Lo que pasa es que quiero ceñirme a lo que usted bien ha dicho. O sea, legalmente, ¿qué cosa es este documento? No es una sentencia, de manera que nosotros no podemos sentenciar por muchas pruebas que tengan, en realidad estas se denominan indicios. Corresponde, por lo tanto, al Poder Judicial siempre dar la última palabra en este tema. Así es que, pero eso no significa
que estos hallazgos, estos indicios sean contundentes, no sean fáciles, no sean presunciones. Así es. Además, el delito que se tendría que investigar es el de lavado de activos. Sin este delito, la carga de la prueba se invierte. Es decir, podría ser muy fácilmente para una persona que tiene todo un orden. Ese es el punto en que todavía es muy difícil demostrar. Sí. Está lavado de activos. Así es. A ver, congresista Renan Espinosa, muy buenos días. ¿Cómo estás, don Renan? Buenos días. Es un momento difícil, pero han habido ya varios, en verdad, ¿no es cierto? Y se ha demorado mucho el asunto, pero en fin, a ver, ¿qué se puede a estas alturas, donde hay tantas evidencias y donde efectivamente pues ha habido una suerte de correntada, digamos, de la opinión pública muy desfavorable para el señor Toledo por sus propias contradicciones, etcétera? ¿Qué hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué responden? Bueno, nosotros como... Y además un poco acá, Gana Perú también ya empezó a ponerse dubitativo. Bueno, nosotros al interior del partido, el presidente Toledo está acá desde el día sábado, nos hemos reunido sobre este tema en particular, y desde hace semanas atrás, antes del inicio de esta legislatura, fuimos claros, y lo dije acá también con usted, que vamos a pedir que este tema se trate pronto. Muchas voces lo han pedido. Así es. Y tiene que tratarse porque está ya desde el mes de mayo. ¿A qué obedece el cambio? Siempre se negaron y la defensa precisamente apuntaba a eso, ¿no? A bloquear todo intento de investigación. ¿Qué ha pasado? Nunca nos hemos negado. Bueno, ahora dicen que sí, pero ¿qué ha pasado? Ha asistido a las audiencias de la Comisión de Fiscalización, nunca ha reveído. No, las votaciones decían lo contrario. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ocurre es que este es un tema que tiene que zanjarse con rapidez. El clima político está muy complicado en todos los aspectos. El presidente Toledo hoy está en el Perú y ha venido para quedarse, ya cumplió sus labores en el extranjero, ya regresa al Perú para quedarse, y es necesario pues tomar acciones respecto a esta investigación. Se está llevando la investigación en el Ministerio Público, ha habido una ampliación de plazo para investigar, y esto lo del Congreso también tenía que concluir, no podía estar durmiendo pues permanentemente ahí. ¿En qué basa, congresista Renan Espinosa, ahora mismo, ahora en estas actuales circunstancias, Perú posible, la defensa de Alejandro Toledo? Porque a mí me parece que apuntan no a decir que es inocente, sino a decir que no se puede demostrar su culpabilidad. Bueno, los detalles de la defensa jurídica lo llevan sus abogados. Lo que nos han informado es que ya han llegado todas las pruebas necesarias para poder demostrar el origen del dinero que es lícito. Ya han venido traducido todos los informes de Suiza, de todos los bancos de allá, para poder demostrar que el origen tiene un origen. En principio, entonces, no temen ustedes a la investigación. En lo absoluto. Ya tienen todo. Sabemos que el aspecto político es complicado, pues siempre hay, mira, salen todos los tabloides de hoy, y muchos comentarios del día de ayer, dice, lo acusamos, ya está probado, ya se va más allá de la radio. Bueno, yo me alegra que Juan ahora reconozca que esto es un informe que, como lo dice con claridad, corre traslado y recomienda al Ministerio Público que se investigue. Ojo, el Ministerio Público ya está investigando. Bueno, recomienda que se investigue por lavado de activos, asociación ilícita, X y N cantidad de delitos se le puede investigar. Todo el derecho, y el presidente Toledo está acá para someterse a la investigación como corresponde. Así que en ese aspecto no hay nada que discutir. Todo lo que acá se narra es parte de lo que ya conocemos, ¿no? De repetir sería... el propio presidente Toledo fue el que se metió en esta camisa de 11 varas cuando nos contó 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones distintas. No es cierto, nosotros reconocemos... O sea, responsabilidad de él. Sobre la base de una desinformación se dice cosas que al final se cambia de versión. Es parte de una responsabilidad política, y eso lo asumimos, y ahí están las encuestas, ahí está nuestra propia realidad. Ha sido muy golpeada la imagen, producto de esas contradicciones, lo aceptamos, lo reconocemos. Sería pues iluso no reconocer eso entre la realidad. Estamos acá en una investigación y queremos que esto se esclarezca. Si la Fiscalía al final encuentra indicios razonables, denunciará ante el Poder Judicial al presidente Toledo. De momento hay una ampliación, no se le ha denunciado al presidente Toledo. Esto no es una acusación, no se le está imputando ningún delito, simplemente la Comisión de Fiscalización ha hecho sus indagaciones, tiene una cantidad de supuestos, indicios, o como se le pueda llamar, y ha corrido traslado al Ministerio Público, que continuará con su investigación. Y ojalá que pronto esto se pueda aclarar, ¿no? ¿Tiene un plazo el Ministerio Público? Claro que tiene plazo. ¿Se fija eso en la ley o no?
Hay plazos, pero básicamente plazos razonables. Cuando el caso es complejo, el Ministerio Público puede ampliar en este caso. Sin embargo, yo sí quería señalar que este informe está en realidad encarpetado, guardado, estuvo desde enero de este año. O sea, sí, estuvo muchos meses guardado. Y cuando yo me refiero a que corremos traslado, es un tema estrictamente legal y jurídico. No significa que el informe no sea contundente, sino, reitero, si fuera este tema descubierto 5 años, dentro de los 5 años posteriores al mandato del señor Alejandro Toledo, probablemente estaría siendo en este momento acusado constitucionalmente y directamente por el Congreso. El Congreso no lo... El informe no sea fuerte. Ahora, sí me ha llamado mucho la atención, y ahí lo que dice Ricardo, o sea, ¿qué cambió que de pronto ahora ya sí quieren ir al Ministerio Público? Por eso ayer señalábamos nosotros... Bueno, porque entonces lo que ven pues la inevitabilidad del asunto, tampoco es que... A ver, hay que otra fórmula. Bueno, no había otra fórmula desde enero. Lo han frenado, gracias a que tenían una viva intensidad sindical, ya no la tienen del todo y al final seguramente han reunido más pruebas. A eso me queda referir. Primero, resaltar lo que dice el señor Hernán Espinosa. Nos ha llegado nueva documentación que ahora sí vamos a poder demostrar el origen lícito. Bueno, esperaremos pues enhorabuena. Vamos a ver, enhorabuena si así le llega, pero hemos demostrado pues que las contradicciones no fueron por falta de información. Eso ya está, creo que todos los que han seguido el caso medianamente lo pueden saber, pero a lo que iba. Bueno, ¿a qué se debieron las contradicciones? Porque mire, el doctor Alejandro Toledo en realidad, a lo largo de su mandato, ha mostrado que es una personalidad lábil, o sea, dice una cosa hoy día, mañana otra, tiene una vocación de corregirse, por así decirlo. Sí, pues. No lo veamos en un lado negativo. Como decía, redibujarse. Redibujarse. Bueno, está bien, ya. Así que ¿por qué desconfiar tanto de eso? No, lo que ocurre es... Ahora ya encontró una línea de dirección argumental que quizás lo ayude. Vamos a ver, lo cierto es que personas muy cercanas a él, he dicho, un exministro de Estado de él, la propia Eva Fernenburg, terminan contradiciendo a las versiones del propio Alejandro Toledo. O sea, no estamos hablando de que los adversarios políticos le han querido poner una zancadilla, ni mucho menos. Pero quería explicar, ayer hemos sido muy fuertes contra Ramos Heredia, y hemos puesto este antecedente de esta denuncia tan mal hecha que tuvo que ser regresada, pero fue al Ministerio Público. Entonces, claro, en un principio decíamos, ¿qué pasó? De pronto parece que se peleó Gana Perú con Perú Posible, ya Gana Perú no lo va a blindar, pero cuando aprobamos este informe y resulta que hay un pedido de Marta Chávez para suspender este beneficio, 300 galones de combustible a una persona que no vive en Perú, de oficina, de asesores, por un gasto de casi 120.000 soles, que van del presupuesto del Congreso, el mismo Congreso que por unanimidad está señalando que hay serios indicios de delito para el señor Alejandro Toledo. ¿Qué fue lo que sucedió? Por obra milagrosa, yo no sé qué pasó, se reagruparon los aliados y de pronto todos comenzaron a defender al señor Toledo. Entonces, ¿bajo qué argumento le tenemos que pagar la gasolina? No entiendo. Ahora, es el único expresidente que se le da 300 galones de combustible mensual, asesor, oficina, y eso no tiene sentido, y va del presupuesto del mismo Congreso. Si el Congreso está investigando o pidiendo al Ministerio Público que tome en cuenta estos semejantes hallazgos, es inmoral pues o incoherente en todo caso que el propio Congreso siga teniendo estos gastos. ¿Cuál es lo que yo pienso? Lo que no entiendo, me gustaría hacerle la pregunta al señor Espinosa es, ¿no se da cuenta el señor Toledo que eso le hace más daño que nada? Que a la población en este momento le da una cólera horrible, que el señor Toledo, que no vive en el Perú, que está metido en un caso más que sospechoso en el que él mismo se enredó, encima tenga asistentas, gasolina para regalarle a quien le provoca. O sea, ¿eso no les parece como la peor estrategia política para que después la gente quiera votar por él alguna vez para algún cargo? No es que sea gasolina que lo regale, es un tema que te corresponde. ¿Por qué? ¿Es cierto? Bueno, así manda la norma. No, es un acuerdo de mesa directiva, no hay ninguna norma. Por eso el Pleno, que va por encima de la mesa directiva, hizo corregir el tema y es el único expresidente que ha aceptado ese tema. Debería evaluarse eso. Es importante lo que dice, es el único presidente que hace uso de esa prerrogativa. O sea, bueno, es que el otro presidente está preso por ladrón. Y
Alan García no existe? Bueno, pues obviamente tiene una apreciación más, digamos, política del tema, ¿no? Es por eso que nosotros, yo como vocero recién de la bancada, voy a plantear y evaluar este tema, porque tienes mucha razón, o sea, políticamente hay que dar gestos en ese sentido. No es que el presidente Toledo sea culpable. No, es que la causa está sin investigado, él es culpable, entonces ya más bien como gesto político hay que replantear este tema y sí. Una cosita breve, muy breve, congresista, porque el tema es complejo, pero muy breve. Usted nos dice que si el presidente cayó en contradicciones era por falta de información, es decir, no sabía de dónde venía el dinero con que se iba a adquirir esas propiedades. Pero luego el presidente mismo, y esa me parece que es la versión definitiva, nos dice que si visitó esas casas y esas oficinas era porque le estaba haciendo un favor a Joseph Maiman, su amigo, que quería hacer una inversión. Entonces sí sabía. ¿Cómo que no sabía? Sí sabía, sí, él luego ha reconocido que si visitaba esas casas no era porque él las iba a comprar, sino le quería dar un informe a su amigo Joseph Maiman de qué le convenía o qué no le convenía comprar acá como una inversión. Entonces sí sabía. Usted dice que no sabía. ¿Por qué quedamos? ¿En que sabía o no sabía de dónde venía ese dinero? Ya hemos dicho que se ha dado muchas versiones. No. Eso es un error político y le ha pasado factura. Por eso vemos los ¿Pero sabía o no sabía entonces? Lo que él nos ha dicho que sí. Claro, lo que él ha mencionado es que prefería no revelar cosas porque no era pues de su incumbencia de manera directa, ¿no? Pero lo real, Ricardo, es que eso se está investigando y se tiene que llegar a una conclusión, ¿no? Bueno, pero si ustedes son conscientes que todo este laberinto, todo lo que ha demorado y todo lo que están arrastrando este tema, es porque claro, si la persona a la que se le pregunta, que es la que tiene la información, da 18 versiones distintas, la investigación se complica, pues, ¿no? No, por cierto, o sea, la culpa de todo ese lento, no, además de la lentitud la tiene, el no decir de frente de dónde venía la plata. ¿No? Yo no puedo dejar de reconocer que hemos cometido, digo hemos, porque digamos soy parte del grupo, errores políticos gravísimos, pues falta de reacción política. ¿Tú sabes que no van nerviosos en consecuencia? Sí. Porque por ese conjunto de errores evidentemente cuenta para... Yo como vocero me he comprometido en esta legislatura a sacar esto y lo hemos exigido, y seguro la oposición también, y en fin, está todo... ¿Qué es lo sospechoso entonces para usted? Que el señor Ramos Heredia, el señor fiscal de la Nación, sea excesivamente comprensivo con relación al señor Toledo y su caso. Lo vamos a decir, gracias a que existe una alianza gobierno Perú Posible, es un modo sofisticado, ¿verdad? Sí. Difícil de probar, dicho sea de paso, por eso lo pueden acusar si esto es así. Lo hemos señalado, lo que hemos dicho es vamos a estar muy vigilantes lo que haga Ramos Heredia, que se encuentra en una situación complicada de por sí, él también está siendo investigado y podría ser presionado políticamente. Nos llama la atención que se han opuesto todo el año a que este tema se debata, no es tan cierto que ellos lo han pedido, y de pronto ahora vemos que por unanimidad entra este informe del Ministerio Público. Es evidente que tienen otros documentos. No será... No tan evidente, no será, don Raúl, que en efecto, así como hicieron una pésima denuncia para, yo creo, favorecer al señor Toledo, solamente denunciando a una señora de 80 años, quieren volver a hacer lo mismo y por eso están tranquilos en el Ministerio Público. Bueno, pues la respuesta del Congreso es vamos a estar atentos. Y la prueba de que no están tan divorciados es precisamente esta. Cuando tocamos los 120.000 soles del señor Toledo, se reagruparon a defender al expresidente. Acá es ni chicha ni limonada. Primero dicen hacer un llamado para que la bancada pueda dar luz verde para que pase, para que esto se investigue, ¿no? Ahí está, pues Luz Salgado, Marta Chávez, por favor, reflexionen, mire, hay que investigar. Hemos optado por unanimidad para que eso efectivamente es que tienen ustedes una actitud positiva, pero ese optimismo lleva a pensar que el Ministerio Público ha adquirido una posibilidad de comprensión, de afabilidad. Totalmente. Toda la ciudadanía va a estar alerta al respecto. Totalmente las insinuaciones que dice Juan Díaz Dios. Totalmente. Muy bien. Y para prueba de esto, nuestro partido ha votado a favor para que el señor Ramos Heredia pase de la calidad de testigo a investigado. Ojo. O sea, si hablamos de indicios, clarísimo. Hemos votado para que pase a investigado. Y por último, el congresista Modesto Julca lo ha denunciado constitucionalmente a su investigación. O sea, es nuestro amigo. Es nuestro amigo. Entonces, hemos perdido el caso. Por favor, a ver unos minutos. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a regresar. Vamos a hacer una pausa y sí, les voy a pedir un poco de aclaración sobre este señor León Rivero, que la verdad, pues que es tristísimo como espectáculo, ¿no es cierto? Pero nadie está libre de ir a una casa a la que no le corresponde ir.
Resulta que ahí sí ya uno dice, ¿cuál es la sospecha? Y no es la primera vez en realidad que se encuentra una situación como esta, tan penosa de haber alquilado pues a un delincuente, ¿no es cierto? Está en una situación difícil José León Rivera, independientemente del asunto partidario. Estamos hablando pues de un representante, un congresista, entonces ya la cosa es mucho más grave, más deprimente si se quiere. ¿Qué camino debemos tomar? Es lo que dice, pues son datos. Parece pues que ahí en Perú Posible hay una manera de declarar dubitativamente, ¿no es cierto? Entonces el argumento era: yo he alquilado a tal señora. La señora era empleada, decía que y después maldita sea la hora en que fui. ¿Cómo que maldita sea la hora? De repente era bendita. A ver, doctor Juan José Díaz Dios. Bueno, nosotros lamentamos evidentemente que el señor León esté involucrado en un tema tan bajo y tan sucio, si cabe la palabra, de todas maneras, como el narcotráfico. En efecto, al mismo estilo de su líder, entra en contradicciones él solo. Dijo primero que no tenía nada que ver con este negocio, era un tema de alquiler, que todo se encargaba un administrador. Luego resultó que frente al atraso en no pagos, él mismo personalmente iba a hablar, no con la persona a la que alquila, sino directamente con el narcotraficante. Dicho sea de paso, este video no es que haya sido hecho por medios de comunicación, este video es policial. De manera que hay que preguntarse cómo se filtró. Sí, no, y le podría decir, yo formo parte, como sean, de la familia policial, y yo estoy seguro que los buenos policías, lo que sabían de este caso, al escuchar al ministro Resti exculpar al señor León, probablemente buenos policías se han filtrado la información para que este tema no quede oculto, no quede archivado, porque no es verdad pues que en general algunas personas del Perú Posible confían en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Si no, el señor Renan Espinosa no hubiera acudido a la inmunidad parlamentaria para que no se dan sus juicios. Así que bueno, eso creo que lo único que podría decir es que se investigue. Es un hecho sumamente grave, es un hecho preocupante que ha llegado al nivel, en este caso, de un parlamentario, ¿no? Y compromete un poco pues al Congreso, ¿no es cierto? A veces de manera injusta también, ¿no? Porque tampoco la idea es que se nos sea una generalización como la quiere hacer ahora el señor Antesana, quien antes ha dado nombres, nunca ha dado el nombre del señor León, y finalmente cuando se le pide que presente pruebas, que presente nombres, él se comprometió, recordemos, a dar estos indicios a la Procuraduría Antidrogas, incluso al Ministerio Público. Hasta el momento nunca hizo nada. Congresista Renan Espinosa. Bueno, realmente estamos muy dolidos y muy apenados, porque no es un tema sencillo. Estar metido en narcotráfico, involucrarte o decirte, es bastante penoso, ¿no? Sin embargo, Pepe León nos ha dicho a nosotros que él no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Alquiló la casa así a una gente, señora, este tipo, no sé, a personas que jamás en su vida se pensó que iban a terminar siendo narcotraficantes. Sí, debió ser mucho más responsable, mucho más acucioso para saber a quién se le alquila. Puede tener alguna sospecha, pero en la casa no se encontraba droga, en la casa no se veía nada. Una balanza, un horno, eso sí. Sí, pero tú alquilas tu casa y no estás revisando pues, la despensa de tu inquilino que tiene, ¿no? Un poco. De verdad que, mire, una relación con todas las complicaciones que había tenido Alejandro Toledo, precisamente por no decir, por no verificar. El congresista no tuvo el mínimo cuidado. O sea, a mí me pasa algo como el congresista León cuando fue ministro y se vio involucrado en el tema del hotel suyo, y luego tiene que defender a Alejandro Toledo involucrado en un tema mucho más complicado. Si compra una propiedad y la va a alquilar, tendrá mucho más cuidado. Sí, bueno, eso sí hay una gran irresponsabilidad, y eso sí es cierto, ¿no? Es raro la gente de Perú Posible, ¿no? Nunca sabe nada con respecto a las casas que tienen. No. ¿Usted sabe algo de su casa? ¿A quién se la compró? ¿Cómo no, le creemos a todos. Es porque son seráficas. No, es como, usted no tiene ni idea de quién le alquila, ni cómo compran, ni de dónde viene la plata con la... Es como raro, ¿no? Es un poco difícil lo que le pasa a ¿Quiere que no le hayan pagado el alquiler y haya tenido que ir a tocar la puerta y entró por eso a reunirse con la persona? Porque usted mire, un narco que quiere pasar desapercibido, ¿usted cree que va a dejar de pagar su renta para que le vengan a tirar la puerta? En concreto, ¿qué van a hacer ustedes? Miren, se puede pedir que se aleje del partido. Vamos a esperar las investigaciones. No hay ningún indicio claro que me diga, oye, Pepe León es narcotraficante. Me resisto a creer, sinceramente. Es una persona que conozco muchos años. Yo ya tengo 14 años como militante de Perú Posible. Lo conozco a Pepe y de verdad que me duele bastante y me cuesta creer que el señor pueda tener una relación con el narcotráfico, ¿no? Y Dios quiera y que realmente se aclare y que todo esto quede pues como un mal momento, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias, señor Francis. Son las 9:16 y en inmediato vamos a ingresar al penosísimo tema en realidad del fallecimiento de este gran artista Cerati, y sobre todo conversar con un especialista para que nos explique esta diferencia entre estados de coma y algunas otras complicaciones neurológicas y cerebrales. Una pausa, 9:16.